Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, desmintió que se haya instalado de forma oficial una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, explicó que la instalación pasa por una serie de procesos. No solo administrativos, sino protocolares y formales que no han ocurrido, y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular. Habría pues ya una noticia confirmada y formalizada por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, coincide con el Foro Penal en que la oficina no ha sido instalada y asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca vender esa matriz de opinión. Además, recordó que el 16 de abril vence el plazo que la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La semana pasada, la Coalición por los Derechos Humanos, que defiende a diversos presos políticos, aseguró que provisionalmente y mientras se instalen en otra sede, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue instalada en el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta el momento ningún organismo oficial se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han surgido. Consultado por los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abrir la oficina en Venezuela, en una reciente entrevista concedida al diario El País de España, el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que la justicia se hace mucho mejor desde casa y lo mismo ocurre con las investigaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha estado en los últimos días en el centro de la atención política, negó de manera contundente que haya una coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, luego de que el expresidente Evo Morales emitiera acusaciones. Es completamente falso, dijo Castillo. No existe ningún tipo de coordinación por parte del Ministerio de Gobierno con la agencia de la DEA de los Estados Unidos. El trabajo de la policía boliviana, de todas sus divisiones, direcciones y unidades, es un trabajo completamente enmarcado en la soberanía. Desde hace varias semanas, el expresidente Morales arremete contra el ministro del Castillo e incluso aseguró que la población boliviana debería cuidarse del Ministerio de Gobierno y añadió que la DEA está detrás de una conspiración. La DEA dentro de algún ministerio o de algunos ministerios trata de implicar, satanizar al movimiento campesino del trópico de Cochabamba. Estas acusaciones causaron revuelo al interior del oficialista Movimiento al Socialismo y legisladores expresaron opiniones encontradas. Algunos respaldaron al exmandatario y la posibilidad de que se abra una investigación al respecto, y otros defendieron la gestión del ministro de Gobierno y del presidente Arce. Para el politólogo Rolando Tellería, esta situación ya no solo se trata de fisuras, sino de un quiebre profundo en el oficialismo. Se observa una agudización de ese proceso pernicioso al interior del MAS, de división entre dos, el MAS de Evo Morales y las 6 federaciones del trópico, frente al MAS en función del gobierno. En pasados días, el expresidente y líder de las 6 federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, Evo Morales, reveló un audio para denunciar un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de efectivos antidrogas. Esto derivó en la destitución del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, José María Velasco. El politólogo Rolando Tellería le dijo a La Voz de América que rumbo a las elecciones 2025, estas disputas pueden acrecentarse porque las nuevas generaciones piden renovación al interior del partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En 4 meses, la canasta básica en Nicaragua cruzó la barrera de los 16,000 córdobas, un equivalente a $450, y ahora está a tan solo 2 córdobas para rebasar los 17,000, unos $480, según reveló el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que finalmente actualizó los datos a marzo tras varias semanas de retraso. Los nuevos datos indican que solo en 2022, es decir, en 3 meses, la canasta básica ha subido casi 750 córdobas, unos $22, que son el monto completo del ajuste del salario mínimo que recibieron los trabajadores en marzo, según explicó el economista y analista Enrique Sáenz. Un trabajador que tuvo un ingreso uniforme a lo largo del año es como que le hubieran sacado de la bolsa el 15% de salario.
En marzo, los nicaragüenses tuvieron que desembolsar casi 17,000 córdobas, unos $480, para adquirir los productos y servicios que completan la canasta básica familiar, un monto que es 4,5% superior a lo contabilizado en diciembre de 2021. Marta Berríos, ama de casa, contó a La Voz de América cómo ajusta sus ingresos para lograr llegar a fin de mes. Estamos acomodando a veces con el frijolito, el quesito, el huevito, hasta donde más podemos, porque lo demás está súper carísimo. En 2021, la cesta familiar se mantuvo casi todo el año oscilando entre los 15,500 córdobas, unos $447, y en tan solo 4 meses está a un paso de superar los $480, lo que muestra el impacto de la espiral alcista que golpea a Nicaragua y el mundo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York reveló que los consumidores estadounidenses tienen más expectativas sobre la inflación y el gasto que harán en los hogares el año que viene a medida que aumenta el precio de la gasolina y los alimentos, pero moderaron su visión de la inflación a mediano plazo. Las expectativas sobre dónde estará la inflación dentro de un año aumentaron al 6,6% en marzo, luego de registrar un 6% en febrero, el nivel más alto desde que se lanzó la encuesta en 2013. Los encuestadores también anticipan aumento en el gasto de los hogares a un 7,7% en 2023 y solo el 23% prevé que sus finanzas familiares mejorarán el año que viene, el porcentaje más bajo desde que se iniciaron estos sondeos. Los resultados del sondeo se podían esperar. Los estadounidenses están experimentando el peor episodio de inflación en décadas y está empeorando con los precios del consumidor en aumento debido a la invasión de Rusia de Ucrania que hace subir los precios de los alimentos y la energía. Para combatir la inflación más alta en 40 años, la Reserva Federal elevó las tasas de interés el mes pasado por primera vez en 3 años y se espera que acelere el ritmo de las alzas de tasas en los próximos meses. La encuesta de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que los consumidores ven poco alivio a corto plazo, ya que anticipan que el precio de los alimentos, la gasolina y la atención médica aumentarán en un 9,6% y esperan que los alquileres aumenten pasado el 10%. Ahora bien, la encuesta publicada el lunes ofreció cierto consuelo en cuanto a las expectativas de la inflación, ya que, mientras que las perspectivas de inflación a corto plazo se han disparado, las que se tienen a más largo plazo de los consumidores se han visto menos afectadas. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden aseguró que una serie de medidas en las que trabaja el Departamento de Justicia, que busca atacar la creciente violencia de armas que reina en el país, tendrá como uno de sus objetivos controlar la venta y el tráfico de las denominadas armas fantasma, que se compran por partes en sitios en línea y que al no tener un registro o número de serie pueden ser vendidas a cualquier persona sin verificación de antecedentes y dificulta el control de las autoridades que ven este proceso como algo imposible. Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense destacó que la venta de este tipo de artefactos ha aumentado exponencialmente durante los últimos años y resaltó la importancia de trabajar con prontitud, ya que históricamente la violencia armada aumenta en el país con la llegada del verano. Estas son armas de elección para muchos delincuentes y vamos a hacer todo lo posible para privarlos de esa opción, y cuando los encontremos los meteremos en la cárcel por mucho tiempo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declara ilegal que una empresa fabrique uno de estos artefactos sin un número de serie y será ilegal que un traficante de armas con licencia las venda sin una verificación de antecedentes. Por otra parte, el mandatario instó a las autoridades estatales a usar parte de los recursos que tienen en planes de acción social que apoyen a la población en riesgo, a los más jóvenes y a las personas que acaban de salir de la cárcel para evitar la reincidencia en delitos violentos. El presidente Biden aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los miembros del Congreso para que eliminen lo que él denomina como la inmunidad de las empresas fabricantes de armas. Nada de esto absuelve al Congreso y con todo el respeto a sus integrantes. Estoy hablando de la responsabilidad de actuar. Necesitamos que el Congreso apruebe las verificaciones de antecedentes universales. Sé que es controvertido, pero lo hice una vez cuando fui senador y trabajé para que se prohibieran las armas de asalto y aquellas de alta capacidad. El presidente Joe Biden hizo un llamado a las autoridades federales para trabajar conjuntamente y atacar a las bandas que trafican con este tipo de armas fantasma, especialmente en corredores como el Tubo de Hierro, que afecta toda la costa este del país y por donde se movilizan armas desde estados del sur como Georgia, donde hay menos restricciones y sus componentes son más baratos, para luego ser llevadas a estados del norte, donde son compradas a un mejor precio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos expresó profunda preocupación por la detención en Moscú del destacado líder de la sociedad civil rusa Vladimir Kara-Murza, y el secretario de Estado Antony Blinken escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos siguiendo de cerca esta situación e instamos a su liberación inmediata", mientras los miembros de la Comisión de Helsinki, el senador estadounidense Ben Cardin, el representante estadounidense Steve Cohen, el senador Roger Wicker y el representante Joe Wilson se unieron a Blinken emitiendo una declaración conjunta expresando su condena por el arresto del destacado estadista ruso a favor de la democracia y abierto crítico del Kremlin, y dijeron textualmente: "Vladimir no es un criminal, sino un verdadero patriota motivado por el potencial de un futuro democrático para Rusia y la libertad de su pueblo. Se le debe permitir el acceso a un abogado y debe ser puesto en libertad de inmediato", dijeron en el comunicado. Kara-Murza, de 40 años de edad, fue detenido el lunes cuando salía de su domicilio, y la información fue confirmada a través de redes sociales por el opositor Ilya Yashin, quien dijo desconocer el motivo y el paradero del activista. En tanto, la seguridad alimentaria continúa aumentando sus riesgos debido a la invasión rusa a Ucrania, al provocar una elevación de precios de los fertilizantes, que ya de por sí estaban altos, y está provocando una escasez que perjudica a los agricultores, especialmente a los de los países en desarrollo. El alza del precio de los fertilizantes hace que los alimentos sean más caros y menos abundantes en todo el mundo, ya que los agricultores escatiman en nutrientes para sus plantaciones y obtienen menos rendimiento. Los expertos advierten que aunque los compradores de los países ricos percibirán las repercusiones, la escasez de alimentos afectará más a las familias de las naciones más pobres. Y Nokia, el proveedor de redes de telecomunicaciones y tecnología 5G, anunció que abandona el mercado ruso debido a la invasión a Ucrania, y hoy emitió un comunicado desde su sede en Finlandia, remarcando que la compañía tenía claro desde los primeros días de la invasión que no sería posible continuar con su presencia en Rusia. Nokia ya suspendió el servicio de video de YouTube y también las entregas de dispositivos, detuvo nuevos negocios y trasladó las actividades de investigación y desarrollo fuera de Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Fuerzas ucranianas acusan al ejército ruso de haberles lanzado algún tipo de producto químico que les habría provocado complicaciones respiratorias, denunciando así el posible uso de armas químicas en la ciudad sitiada de Mariupol, el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania, y cuyo alcalde Vadim Boychenko estimó que habrían muerto al menos 10.000 civiles, aunque se teme que la cifra real podría ser mucho mayor tras 6 semanas bajo asedio ruso. Estados Unidos y el Reino Unido también investigan esta hipótesis, y la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, explicó que de confirmarse el uso de agentes químicos supondría una cruel escalada del conflicto. Mientras tanto, desde el Pentágono afirmaron que monitorean de cerca la situación en busca de pruebas esclarecedoras. Paralelamente, el frente ruso está bajo las órdenes de un nuevo general, Alexander Bornikov, quien habría sido asignado por el presidente Vladimir Putin para acabar con la resistencia ucraniana. Y el Departamento de Defensa estadounidense, a través de su secretario de prensa John Kirby, advirtió que se espera una nueva etapa bélica que podría ser todavía más sangrienta. Él y otros altos líderes rusos han demostrado claramente en el pasado su desprecio para evitar daños a los civiles, su total desprecio en muchas maneras por las leyes de la guerra, las leyes de los conflictos armados y la brutalidad con la que se conducen y llevan a cabo sus operaciones. La ofensiva rusa, ahora concentrada en el Donbass, una histórica región al este del país, entra en una fase crítica, aseguraron varios líderes de la comunidad internacional, una etapa de terror, según el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. En tanto, continúa el avance de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las atrocidades que día tras día ocurren en territorio ucraniano, y que gracias al inagotable trabajo de los periodistas
periodistas en el campo es difundida al mundo. En la esfera internacional, el canciller austríaco Karl Nehammer fue el primer mandatario europeo en reunirse con el dirigente Putin desde que Rusia empezó su invasión el 24 de febrero. En un comunicado emitido al final de su visita, el líder austríaco señaló que su principal mensaje durante las difíciles conversaciones fue el de poner fin al conflicto armado y además enfatizó la necesidad de abrir corredores humanitarios para que civiles atrapados en puntos bajo ataque puedan acceder a suministros tan básicos como agua, alimentos y medicamentos. Por su parte, Vladimir Putin defendió que sus operaciones en Ucrania tienen como objetivo ayudar a la población y garantizar la propia seguridad de Rusia ante la amenaza que, según dice, representa el gobierno de Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Impresoras de comida, camareros robot, chorizo de calabaza o arroz que no necesita agua para cocinarse son algunas de las innovaciones de la industria de la alimentación y la hostelería que formarán parte de nuestro futuro. Estas novedades se presentaron recientemente en la Feria Alimentaria de Barcelona, que volvió a abrir sus puertas tras 2 años de cierre a causa de la pandemia y reunió a más de 3.000 empresas. La startup española Cocus apuesta por la llamada Mimetic Food, comida mimética que reproduce alimentos similares a los originales a través de la impresión láser. De esta manera, la compañía es capaz de imprimir carne como chuletones o bacon hechos de cultivo celular o base vegetal, algo que, según Javier Ferategui, uno de sus directivos, podrá contribuir a alimentar a la superpoblación que habrá en el futuro y hacer frente a la falta de productos. Va a haber escasez de agua, es imposible darle 200 litros a una vaca a diario para sacarle 200 kilos de carne. Y entonces el camino es proteínas alternativas, vegetales, insectos, algas. Por otro lado, la startup Rising Action ha desarrollado una tecnología a través de la cual se puede consumir arroz sin necesidad de echarle agua a la hora de cocinarlo, algo que, según uno de los cofundadores de la compañía, Christophe País, puede tener una amplia aplicación dentro del campo de la ayuda humanitaria. Que permite introducir todo el caldo y los aceites dentro del grano de arroz, de tal forma que lo que comercializamos es un arroz que ya no necesita que le añadamos caldo y la cocción queda reducida a entre 2 o 5 minutos. Y estos son solo un par de ejemplos de algunas de las innovaciones más revolucionarias del sector, unas novedades que en un futuro próximo podrían formar parte de nuestro día a día. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la creciente preocupación de los medios y periodistas en El Salvador por estar en medio de una guerra contra las pandillas y que podría afectar su libertad de prensa y expresión. Con este marco, nuestra colega Carolina Valladares entrevistó al vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa para entrar en detalles del contenido de esta nueva norma. No es censura, es combatir actos delictivos que se reproducen por medios no solo de prensa, se dijo de todo, cualquier tipo de medio, incluso de grafitis en las paredes, porque ahí se mandan muchos de los mensajes, las maras, las pandillas, se comunican por este tipo de mensajes. Las huilas, yo no sé si tú sabes qué es una huila es un mensaje cifrado que las pandillas sacan de las cárceles y que con ellas dan instrucciones para que sigan operando sus estructuras criminales. Es decir, lo que se ha dado es una norma general en la cual se está tratando de combatir este mecanismo de comunicación, de promoción y de apología del delito, porque también hay una forma de estimular la incorporación de jóvenes a las pandillas con algún tipo de comunicación que se da en los medios. Pero una cosa es un mural en la calle, otra cosa es un medio de comunicación, un diario, la televisión, es decir, los periodistas no tendrían que elegir ellos mismos qué publican y qué no publican, de acuerdo con su código ético, en lugar de que sea el gobierno, el Congreso, quien les diga qué pueden y qué no pueden publicar. Es que la disposición no menciona medios de comunicación ni escritos, ni televisivos, ni en particular. Los medios que ¿Pero los incluye? No, está incluido todo el que cometa ese tipo delictivo. Si un medio, no importa si es televisión o es un tipo pintando un graffiti, está haciéndole propaganda o está transmitiendo un mensaje, está cayendo en la figura delictiva. El medio que no lo haga no tiene por qué temer. Fíjate que hay un medio aquí que es muy hostil al gobierno, que es un medio que es citado constantemente por la prensa internacional, un medio digital que salió diciendo
leyendo y tiene el titular: Ley Mordaza en El Salvador amenaza a la prensa. Pues imagínate una ley Mordaza que le permite a este medio denunciar que es ley Mordaza y no le pasa nada. Es decir, si hubiera una ley Mordaza... Bueno, tarea como medio de comunicación no pudiera informar sobre lo que hace y no hace el gobierno, pero debería poder informar sobre lo que hacen otros actores, incluso si son pandillas. Es que no está afectada la libertad de prensa. Lo que está sancionado es los mensajes que tengan como propósito difundir los mensajes de las pandillas o haga apología a ese tipo de delitos. ¿Y quién decide eso? ¿Un juez? Que no caiga en esa figura electiva no tiene por qué temer. Es decir, eso es así. Si, como dice el dicho, si tú nada temes, nada debes. Lo que pasa es que hay algunos medios que han hecho una industria de trabajar con las pandillas. Es decir, y eso es lo que algunos temen, que ahora ya no van a poder seguir explotando ese tipo de negocio. Y hay otra forma también de victimizarse de algunos medios porque es rentable hacia afuera. Pero poder enfrentarse a 15 años de cárcel para un periodista, pues eso de alguna forma es una coacción. Pero ¿quién dice que un periodista está sometido a esa amenaza? ¿A dónde está eso? Bueno, yo quisiera que me diera, mira, aquí en ¿por qué no excluyen expresamente a los medios de comunicación? Es que no hay una a los medios de comunicación. Hay una norma para combatir una forma de comunicación de las pandillas. Es que eso es lo que no se entiende. O sea, lo que no se entiende es que estamos luchando con un monstruo de 1000 cabezas que tiene una capacidad de reproducción más que la hidra de Lerna. Le cortas una cabeza y le salen 2. Que tiene recursos, que tiene aliados, que tiene voceros, que tiene dinero, que tiene inteligencia. ¿Cómo vas a combatir un monstruo de eso que le cuesta a este país? ¿Sabe cuánto le cuesta la violencia a El Salvador? Entre 3.000 y 3.500 millones de dólares al año. Entre un 12 y un 13% del PIB se queda afectado por la violencia. Y ahora que hemos entrado frontalmente a combatirlo, y que una de las formas de combatirlo es tener los marcos legales normativos para que no se acuse a las fuerzas del orden que están fuera de la ley y que lo puedan hacer dentro de la ley, ahora resulta pues que las leyes no se pueden establecer ni se pueden dictar porque ya queda afectada cierta libertad, que no es contra la libertad de prensa ni la libertad de expresión, es contra un mecanismo de comunicación de las pandillas. Era el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, poniendo en contexto la medida que adoptó el gobierno, que podría afectar a la libertad de prensa, si no ahora, en un futuro próximo. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.